postura que quiero mostrarles, porque fíjense que nos ayuda mucho cuando estamos sintiéndonos estresados, enojados, y también ayuda a los jóvenes cuando tienen problemas a veces de dislexia, de tartamudeo, ¿sí? O si están confundidos o deprimidos. Entonces, fíjense cuál es la posición. Ustedes van a subir una pierna, la que ustedes quieran, sobre su muslo, ¿sí? Van a poner el pie sobre su muslo. El brazo del mismo lado que la pierna que subieron va a cruzar y va a agarrar el pie por la parte de la planta del pie. Mientras que el brazo contrario va a agarrar el tobillo. Se ponen en esta posición, esperan 2 o 3 minutos y luego hacen la posición a la inversa. O sea, se levanta la otra pierna y cruzan los otros brazos de la forma que les explicaba. ¿Sí? Entonces, si ustedes de repente se sienten muy estresados o si están confundidos, enojados, deprimidos, lo que pueden hacer es eso. Siéntense de esa forma, 2 minutos de un lado, 2 minutos del otro, respiren profundamente y se van a dar cuenta que se van a sentir mucho mejor. Si tienen ustedes personas con las cuales estén interactuando, que de repente estén muy desesperados, muy angustiados, no nos entienden, pídanles que se sienten de esa manera. Si ustedes son maestros y tienen un alumno que está muy disperso en clase, pídanle que se siente de esa forma. Díganle, a ver, compañero, hazme un favor. Siéntate así y te vamos a tomar 2 minutitos y a ver, ahora, siéntate de esta otra forma, te vamos a tomar 2 minutitos y van a ver que él va a cambiar. Obviamente, lo ideal es no hacerlo en medio de la clase y llamarlo aparte, explicarle y decirle que esto es algo que él puede hacer y le va a ayudar a tener una mayor claridad y entender mejor la clase, lo cual va a ser en su propio beneficio, pues porque le va a ir mejor en sus calificaciones. Entonces, pues esta es otra postura que les dejo a su disposición. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de esos otros métodos que habíamos listado algunos de ellos. Y yo les voy a hablar de los que me parecen más interesantes porque se pueden aprender muy fácilmente, totalmente gratis si buscan la información en internet y son muy efectivos. Bien, el primero es la técnica de liberación de emociones atrapadas del doctor Bradley Nelson. El doctor Bradley Nelson tiene un libro. Obviamente ustedes pueden conseguir este libro. Aquí les estoy dejando la imagen. En el libro explica muy claramente su técnica, pero también tiene varios videos en internet donde la explica. Entonces, por esa razón les digo que incluso la pueden encontrar libre de costo. Pero yo les recomiendo que compren el libro porque está muy bueno. Ok, básicamente él de lo que habla es de que pues todo tiene un campo de energía, lo cual ya lo hemos platicado. Incluso él nos lo demuestra con las famosas fotografías Kirlian, que es una forma en que le tomamos la foto a un campo de energía y se ha notado que pues si agarras una hoja y le tomas la foto, pues hay un campo de energía que corresponde a la forma de la hoja. Si tú agarras y cortas la hoja y luego le vuelves a tomar la fotografía, aunque ya no esté una parte de la hoja, en la fotografía sigue apareciendo aquí un campo. Sí se nota una diferencia, pero sí sigue habiendo un campo energético, ¿sí? Entonces, quiere decir que aunque nosotros aparentemente quitemos parte de la materia, la memoria energética queda. Y fíjense que esto incluso sucede a nivel humano. Hay personas que por algún accidente pierden un brazo o una pierna y uno de los problemas que tienen es que se quejan de que dicen es que siento comezón en la mano y no me puedo rascar porque no tengo la mano. Y es una sensación muy desesperante. Y la forma en la que los alivian es que los hacen poner la mano enfrente de un espejo para que parezca que la mano es la que no tienen y luego que se las rasquen y ellos dicen que les alivia. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? O sea, sí existe una memoria energética porque tenemos un cuerpo energético, un campo energético que está
dentro de cada parte de nosotros. Bueno, pues él, basándose en esto de las energías, encontró que las emociones, cuando no las procesamos correctamente, y la mayoría de las veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque no es políticamente correcto hacerlo. Fíjense ustedes que cuando alguien tiene una pérdida, lo primero que hacemos es decirle que tiene que resignarse, que no llore, que se tranquilice. Cuando un niño está llorando, lo primero que hacemos es intentar hacer que no llore. Es muy común, les voy a poner un ejemplo, un niño que de repente llegue llorando a su casa. Y mamá, estoy muy triste porque mi amiguito no me invitó a su fiesta de cumpleaños. ¿Y qué es lo que hace el adulto? No, hijito, no llores, cuando tú cumplas años te voy a hacer tu fiesta y va a estar muy bonita. No le estamos dejando procesar la emoción y no le estamos enseñando cómo procesar la emoción. Realmente lo ideal sería que agarráramos a ese niño y le dijéramos, ¿sabes qué, cariño? Tienes toda la razón, se siente muy feo cuando un amigo no nos invita. Aprenderlo nos sirve para no hacerlo nosotros, porque no debemos hacer lo que no queremos que nos hagan. Pero tienes razón en estar triste, corazón. Y llora todo lo que quieras. Desahógate y hasta voy a llorar contigo, porque tienes razón. No lo hacemos. Queremos siempre demostrar nuestra mejor cara. Entonces, como no es políticamente correcto mostrar estas emociones, a veces no las digerimos correctamente y se nos quedan atoradas. El doctor Nelson dice que parecen como si fueran pues una naranja o un pequeño melón, que imagínense que se quedara atrapado en nuestro cuerpo electromagnético y lo distorsionara. Y eso puede producir enfermedades. Me gustaría compartir con ustedes este concepto de emoción. Alguna vez lo vi en internet. Sabemos que la E significa energía, emoción significa movimiento. La palabra emoción nos da la idea de energía en movimiento. Quiere decir que cuando yo tengo una emoción, esa emoción literal, debo de sentirla, porque al sentirla, al permitirme sentirla, la proceso y la libero. Me quedo con el conocimiento que me da la experiencia y dejo ir el dolor. Pero cuando yo no la digiero, porque no me permito, no quiero sentirme triste, o me siento triste pero no quiero demostrarlo, o estoy enojada y me trago el coraje, porque pues ni modo que me ponga yo a gritar en la oficina, eh, eso va a hacer que se me estén formando estas distorsiones, porque se queda la energía atorada, ¿sí? Entonces, claro que no podemos enojarnos y gritarle a todo el mundo en la oficina, pero sí hay técnicas que nos van a permitir a nosotros liberar esas emociones para que no nos hagan daño. Y una de ellas es la del doctor Nelson. Él también habla de que cuando tenemos muchas emociones que se nos han quedado atoradas o muchas heridas, se forma lo que le llama un muro en el corazón, o sea, como que se formaron tantas que ya no nos permiten sentir correctamente. Y hay muchas personas que tienen eso, que como que están muy disasociados de la realidad. Y lo malo es que, pues si bien no me permite sentir exceso de tristeza, tampoco me permite sentir la felicidad, porque estoy como un poco en el limbo. También explica entonces que todo esto se forma por ciertas emociones, las cuales él en su libro incluye esta tabla. Él las ha acomodado en columnas y filas. Y entonces lo que él hace es que por medio de algún proceso de kinestesia, de test muscular, le pregunta al cuerpo la emoción que me está causando este dolor, esta enfermedad, o la emoción simplemente que tengo atorada, que tengo atrapada, está en la columna A o en la columna B. Y pues el cuerpo va a decir A, sí, B, no. Ah, perfecto, entonces está en la A. Ok, está en la fila 1, sí. Ok, entonces yo ya sé que es A1. Y luego en cada uno de estos cuadros hay 5 emociones. Entonces es la emoción 1, es la 2, es la 3, es la 4, es la 5. Le van preguntando al cuerpo. Vamos a suponer que dice 1 no, 2 no, 3 sí, 4 no, 5 no. Pues yo vengo y ya sé que es desamparo. Y entonces la forma en la que libera la emoción es pasando un imán por lo que los chinos llaman
el meridiano principal, que es un meridiano que se supone que empieza aquí debajo de la nariz, sube, pasa por encima de mi cabeza, baja y llega hasta la parte donde la espalda pierde su casto nombre, como diría mi abuelo. ¿Sí? O sea, hasta donde termina nuestra espalda. Todo eso es el meridiano. Él pasa el imán por toda esta parte. Explica en el libro que cuando uno se lo hace a uno mismo, pues a lo mejor uno no se alcanza hasta atrás, pues entonces con que uno se lo pase hasta donde uno llegue, ¿verdad? Que básicamente es hasta donde termina la cabeza. Obviamente en su libro explica todos los pasos con mucho detalle, pero les estoy dando el esquema de cómo es más o menos. Y él habla de que hay algunas emociones que las tenemos heredadas, que no son propias, algo que también ya habíamos hablado eh, en cómo se programa el subconsciente, que es congruente con los descubrimientos de otras personas. Entonces, pues a veces son propias, a veces son heredadas, a veces ya formaron un muro, a veces están solas, a veces están relacionadas. Y todo eso él explica en su libro, pues las pequeñas diferencias de cómo se pueden ir liberando. Pero básicamente es encontrar por kinestesia la emoción, que la persona identifique bien esa emoción, que sea consciente de ella y que tenga la intención de liberarla y entonces pasarse un imán para liberarla. El doctor Nelson utiliza unos dispositivos que llevan imanes dentro, que son de la marca Niken. Aquí está la foto, pero yo traje uno para mostrarles en vivo. Bien, lo que tienen estos dispositivos para empezar, este es un rodillo que gira y dentro del rodillo tiene imanes, pequeños imanes. Si yo pudiera abrirlo, verían que tiene, por ejemplo, un imán redondito aquí, luego otro acá, y 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 luego otro acá. Así hasta toda la circunferencia. Tiene imanes en una fila aquí, donde están las bolitas, y tiene otra fila acá. Y la característica de esto es que los imanes están en polaridades alternadas. Entonces está positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y también del otro lado. Eso hace que cuando yo pase este imán y gire, perdón, cuando yo pase este rodillo y gire, lo que el cuerpo va a detectar es un campo magnético que cambia de polaridad. Porque esto al ir avanzando, imagínense, va negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Sí? Entonces, él utiliza básicamente este tipo de imán. Él los empezó a utilizar porque estos aditamentos él los utilizaba en su práctica diaria. Él es un médico quiropráctico. En Estados Unidos los quiroprácticos son médicos que luego estudian la quiropraxia. Entonces, por eso le empezó a usar estos. Pero en su libro aclara perfectamente que en el caso de que uno no disponga de este tipo de dispositivos, que por cierto son un poco costosos, puede utilizar cualquier imán que tenga. ¿Sí? Y que en el caso de que no se tenga un imán, se puede incluso utilizar las manos. Basta con frotarlas hasta que se calienten y luego utilizar mi mano para pasarme en el meridiano mientras tengo la intención de liberar la emoción que encontré. ¿Ok? Así de simple. Bien, aquí me gustaría hacer un paréntesis de nuevo para hablar esto de la energía de las manos. De hecho, no sé si alguna vez han tenido esta curiosidad, pero si ustedes me siguen, la locura. Por favor, froten sus manos, frótenlas rápido, caliéntenlas, caliéntenlas, caliéntenlas. Y cuando las sientan bien calientes, separen sus manos y empiecen a acercarlas. Y va a haber un momento en el que van a sentir como si hubiera una pequeña resistencia, como si tuvieran una burbuja de aire dentro. ¿Sí? Obviamente, yo puedo juntar mis manos, pero si intento percibir, voy a sentir como si hubiera energía entre mis manos. ¿Sí? Y de hecho, esto es también parte de algunas disciplinas orientales, el sentir la energía. Y a veces pensamos, pues es que no es posible. ¿Cómo voy a yo a generar energía en mis manos o cómo voy a utilizar energía en mis manos o cómo mis manos puede ser que yo las convierta en algo similar a un imán? Yo las puedo frotar, pero pues aunque yo se las ponga con un metal,
no lo estoy atrayendo. No, no lo estoy atrayendo como un imán, pero sí sé que mi cuerpo produce un campo electromagnético. Y de hecho, me gustaría darles esta información que la da Bruce Lipton, alguien de quien ya habíamos hablado en módulos anteriores. Resulta que cada célula de nuestro cuerpo trabaja con electricidad. Sabemos que tiene una carga más negativa por dentro y que es más positiva por fuera. Y según los estudiosos del tema han encontrado que esta diferencia de potencial es de 1.4 volts. Aparentemente es una cantidad insignificante, pero si consideramos que tenemos 50 billones de células, eso significa que nuestro cuerpo es capaz de almacenar 70 billones de volts. Y es precisamente esa energía la que, ya habíamos dicho, que también se va distribuyendo en el cuerpo, se va dirigiendo gracias al agua cristal líquido que tenemos y gracias a esa red ferrosoférrica, perdón, parece trabalenguas que tenemos en el cuerpo. Entonces, no es tan imposible entender por qué las personas que en el Oriente acostumbran meditar y aprenden a enfocar esa energía, pueden hacer cosas bastante extraordinarias. Y de hecho, nosotros con nuestra simple intención, de veras podemos, al hacer esto, hacer que nuestras manos tengan suficiente energía como para que la técnica de pasar mi manita por enfrente de mi cara, no me tengo que tocar eso, puede estar, sea suficiente para funcionar. Bien, haciendo esa aclaración, vamos a hablar de otro método muy interesante, el cual les recomiendo muchísimo. Es el método Integra. Su autor es Ricardo Eiris, que es un español. Tiene un libro, bueno, tiene varios libros, la verdad, pero tiene un libro específico de lo que es su método, el método Integra. Y aparte, obviamente, él da cursos, entrena a las personas para que se puedan certificar con él y puedan atender a personas, ayudar a personas o incluso enseñar sus técnicas. Pero la parte básica de sus técnicas, esas partes que están al acceso de cualquier persona, ustedes pueden encontrar en internet los videos de Ricardo Eiris donde las explica. Básicamente, él utiliza el principio de la kinestesia para encontrar las respuestas del subconsciente que nos indiquen si la persona tiene algún problema en las programaciones subconscientes. Él divide las programaciones subconscientes en bloqueos, creencias y traumas. Él dice, tú puedes tener una programación subconsciente que te está perjudicando porque tienes una creencia que no te favorece, o tienes un bloqueo o tienes un trauma, ¿sí? Él lo diferencia y va más allá. Él habla también de acuerdos kármicos, de lealtades familiares y de algunas otras cosas que, bueno, ya si ustedes se ponen a estudiar con él, van a aprender muchas cosas más. Pero lo básico que todos necesitamos para el día a día, por así decirlo, lo podemos encontrar con facilidad. Y esta técnica también se utiliza para liberar emociones y curiosamente es muy parecida a lo que nos platica Bradley Nelson en cuanto a la utilización de el canal principal. Ricardo Iris nos dice que para liberar emociones es tan fácil como pasarnos un imán, igual, desde la nariz hasta la nuca, ¿sí? Con la intención de liberar la emoción y que mientras lo pasamos unas 10 o 15 veces, repitamos, dejo ir esta emoción, o sea, mencionamos cuál. Vamos a suponer que estoy estresado, pues dejo ir el estrés, estoy enojada, o dejo ir el enojo, dejo ir el enojo, dejo ir el enojo, dejo ir el enojo. Voy a hacer esto 10 o 15 veces. En el caso de Ricardo, él aconseja que utilices cualquier imán que haya en tu refrigerador, pueden ser incluso esos que parecen como de papel, ¿sí? O pueden ser de esos redonditos que utilizamos, o si tienes algún otro tipo de imán, realmente no le da importancia. Y también concluye que si no tienes un imán disponible, utilices tus manos. Y al igual que Bradley Nelson, te indica que con el simple hecho de activarlas frotándolas es más que suficiente
para que tengamos ese efecto. ¿Ok? Entonces, les recomiendo mucho que busquen los videos de este método. Van a ver que es muy sencillo. Habla cómo quitar bloqueos, cómo quitar creencias, cómo quitar traumas. Me gusta que es muy rápido, es bastante efectivo. A mí me ha servido en muchas ocasiones. Entonces, les recomiendo que busquen estos videos porque pueden aprender mucho sin necesidad que yo aquí repita los videos o que entremos en problemas de derechos de autor. Por eso mejor les recomiendo que ustedes me hagan el favor de que si les interesa, los encuentren por su cuenta. Bien, ahora quisiera hablarles de la meditación. Yo sé que ustedes llevaron un taller de meditación. Espero que lo estén aprovechando. Es muy importante cuando estamos hablando de manejo de emociones. Y quisiera hacer énfasis, no sé hasta dónde su instructor haya profundizado. Entonces, me gustaría hacer énfasis en algunas informaciones científicas que son relevantes. Lo primero es comentarles que el primer médico que fue pionero en estar buscando, estudiando el efecto de la meditación en la salud, fue el doctor Herbert Benson. Él era un cardiólogo que lo que estaba buscando era ayudar a que sus pacientes tuvieran mejor calidad de vida cuando tenían problemas del corazón. Y por alguna razón pensó que sería interesante ver los efectos de la medicina oriental en este tipo de problemas. Y la medicina oriental lo primero que nos enseña es a meditar. Bien, después de él, muchos otros especialistas y médicos empezaron a darle importancia a esta parte de la meditación. Es válido aclarar que sí existe una parte religiosa, o sea, hay personas que utilizan la meditación como parte de ciertos ritos que tienen una connotación religiosa, pero también es posible hacer la meditación por sí misma sin entrar en nada de lo religioso, que eso es lo que han hecho estos médicos y especialistas. Y bien, actualmente hay muchísimos estudios, nada más voy a mencionar tres importantes organismos: la Asociación Americana de Psiquiatría, el National Center for Biotechnology y universidades como Harvard también tienen incluso departamentos dedicados a la investigación de estos efectos. ¿Sí? Y básicamente todos los estudios que se han hecho convergen en la misma idea. Se ha demostrado que meditar modifica la estructura física del cerebro, optimiza su funcionamiento y retrasa su deterioro. Y al modificar esa estructura física y cambiar su funcionamiento, es que la persona que medita empieza a sentir otros beneficios que le son detectables. Digo, porque yo no detecto cuánto cambia mi cerebro a menos que me haga pues un TAC o una resonancia, no sé. Pero sí hay cosas que puedo percibir en mi día a día. Pero eso que yo percibo tiene origen en los cambios de funcionamiento y estructura que se dan en el cerebro. Bien, me gustaría mencionarles, por ejemplo, el Lazar Laboratory de la Universidad de Harvard, que está liderado por la doctora Sara Lazar, que es investigadora de esta universidad y que ha publicado muchos de sus estudios, en especial los realizados en el Hospital General de Massachusetts y en la Facultad de Medicina de Harvard. Y ellos han comprobado los cambios neurológicos que se dan en el cerebro. Me gustaría mencionarles cuatro, que son, digamos, que los que más se destacan. Y bueno, voy a agregar uno más que ya no es de la doctora Sara, pero que es de otras investigaciones. El primero es que se ha comprobado científicamente que meditar aumenta el grosor de la corteza cingulada en el cerebro, que es parte del sistema límbico, ¿sí? Ahora, esta parte es la responsable de la mayoría de nuestros sentimientos. También trabaja la atención, el aprendizaje, la memoria. Juega un papel muy importante en la percepción del dolor, tanto físico como emocional. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos un cambio en esta parte del cerebro significa que vamos a tener un cambio en todas estas actividades.
Cabe mencionar que también se ha detectado una reducción en lo que se llama materia gris, que son zonas que están relacionadas con el estrés y la ansiedad. Lo segundo que han encontrado los investigadores es que aumenta el grosor del hipocampo izquierdo. Esta parte del cerebro es imprescindible en el aprendizaje, en todo lo que son capacidades cognitivas, en la memoria, pero también en la regulación de las emociones. Entonces, ustedes entenderán que un fortalecimiento de esta parte de nuestro cerebro nos es muy importante. También se detectó que hay un aumento en la activación de la zona izquierda del córtex cerebral. El tercer punto que encontraron es que aumenta la unión temporoparietal. En esta parte del cerebro donde se unen, es donde se asocia las relaciones sociales, la toma de perspectiva, la empatía y la compasión. ¿Sí? Son actividades que están relacionadas a esta parte del cerebro. Y bueno, el último de los descubrimientos publicados por la doctora Sara Lazar es que la amígdala, que es la responsable de la ansiedad, el miedo, el estrés, se contrae, se reduce, ¿sí? Y al reducirse esta, también hay una reducción importante en los niveles de estrés. Como que el umbral de estrés disminuye, ¿ok? Entonces aquí también en las imágenes, bueno, les estoy poniendo dónde, qué parte del cerebro estamos platicando. Y adicionalmente, otro tipo de estudios han encontrado que ciertos tipos de meditación, porque hay diferentes tipos de meditación, pero ciertos tipos de meditación reducen la actividad del sistema nervioso simpático y aumentan la actividad del sistema nervioso parasimpático. Acuérdense ustedes que dentro de el sistema nervioso autónomo o el sistema vegetativo tenemos estas dos partes. Y la parte del sistema nervioso simpático es la que se activa cuando estamos en modo de protección, cuando estamos en estrés. Entonces, resulta que el meditar reduce la actividad de este sistema y aumenta la actividad del sistema parasimpático, que es el que utilizamos cuando estamos en modo de crecimiento. Que espero que se acuerden de ese módulo. Bien. Ahora, los efectos tangibles, ¿qué es lo que la persona puede percibir? Y esto lo percibe, estamos hablando que a partir de 8 semanas de meditación diaria. Bien, los efectos tangibles son, ralentiza el envejecimiento cerebral, mejora la neuroplasticidad cerebral, incrementa la habilidad para prestar atención, permite vivir más tiempo y mejora la calidad de vida, ayuda a controlar el ritmo cardíaco, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de Alzheimer y de muerte prematura, disminuye los problemas de insomnio, ayuda al equilibrio endocrino e inmunológico en el cuerpo, disminuye el estrés, pero también nos ayuda a mejorar las estrategias que utilizamos para enfrentar las situaciones estresantes. Reduce la actividad en los centros cerebrales relacionados con el ego. Mejora la conexión entre los lóbulos temporal y parietal, por lo que se mejora la toma de perspectivas, se incrementa la compasión y la empatía. Mejora las habilidades sociales, reduce los sentimientos de soledad, ayuda a controlar la depresión, la ansiedad, el dolor crónico y muy interesante, ayuda a controlar las adicciones. Entonces, yo quería que ustedes supieran que todas estas mejoras, que son tangibles, que son las que manifiestan las personas que tienen tiempo meditando, tienen una base y esa base es precisamente ese cambio estructural y funcional en el cerebro. Quiero que sepan que aunque aparentemente meditar es sentarnos a hacer nada, estamos haciendo mucho por nuestra salud. Y obviamente, si estamos modificando la estructura de nuestro cerebro y estamos aumentando lo que es la compasión, la empatía, nuestras perspectivas, disminuyendo nuestro estrés, pues obviamente también esa es una forma en la que nosotros reprogramamos nuestro cerebro, porque nuestras acciones, nuestras actitudes y las formas en las que reaccionamos a las diferentes estresantes de la vida van a ser distintos.
Entonces, por favor, no echen en saco roto su taller de meditación, ¿sí? Y aquí me gustaría hacerles una analogía que da el doctor Mario Alonso Puig en varias de sus conferencias, que por cierto es una eminencia en todo el tema del mindfulness. Si les interesa adentrarse en estos temas, les recomiendo mucho las conferencias que tiene, que igual las encuentran fácilmente en internet, sin ningún costo, aunque tenga algunos cursos con costo. También tiene muchos libros muy interesantes. Bien, el doctor Mario Alonso lo que hace es una analogía. Él dice que nosotros cuando estamos en nuestro consciente, que nosotros ya sabemos que es cuando estamos produciendo ondas beta, las ondas de la conciencia, es como si estuviéramos surfeando las olas del mar. Y ahí es donde las emociones y los pensamientos nos embaten, nos tumban, nos giran y nos están haciendo sufrir un buen rato. Cuando nosotros nos sentamos a meditar, lo que hacemos es empezar a callar la mente, pero es como si nosotros empezáramos a bucear dentro del mar. Cuando nosotros estamos por debajo de la superficie del mar, que en este caso es como cuando entramos a las ondas alfa o incluso parte de las ondas teta, estamos viendo las olas arriba, sentimos algo de movimiento, pero ya no nos revuelca, ¿sí? Ya es una sensación mucho más controlable, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si seguimos bajando? Si llegamos hasta el fondo del mar. En el fondo del mar realmente ya no vamos a sentir el movimiento del oleaje. Y es como cuando estamos al final de los tetas o en las ondas delta, que como yo les había dicho, es cuando se da una mayor regeneración del cuerpo. Por eso es que meditar también nos mejora mucho nuestro sistema inmunológico y nos ayuda a ir regenerando nuestro cuerpo con más facilidad. Entonces, cuando nosotros meditamos con la práctica, lo que vamos a ir haciendo es ir bajando hasta llegar a ese estado en donde literalmente estamos en una paz profunda. Ahora, ¿qué pasa con las personas que, como su servidora, tenemos mucho problema para callar la mente? Porque para que esto funcione y logremos llegar hasta frecuencias, al menos pasar de alfa, eh, debemos lograr realmente entrar en ese estado de tranquilidad. No quiere decir, meditar no quiere decir tener la mente en blanco. Quiere decir no engancharnos con los pensamientos. Que si viene un pensamiento, yo suavemente pueda retirarlo y simplemente me concentre en mi respiración, vaya hacia mí misma e intente lo más posible alejar esos pensamientos y simplemente sentir y estar en contacto con mi esencia. Pero habemos personas que nuestro cerebro está todo el tiempo tacata, 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 hablando, 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 hablando. Y estoy intentando meditar y no solamente viene un pensamiento, sino que me engancho con el pensamiento. Empiezo a pensar en lo que me falta hacer, en que todavía necesito sacar un trabajo o atender un paciente o dar una clase, qué voy a hacer con esto y me he pasado en el súper y me engancho y me da mucho trabajo realmente hacer una meditación correcta. Y claro que con práctica eventualmente lo puedo lograr, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar lograrlo? Y si somos un poco desesperados, es posible que dejemos de meditar antes de que empecemos a sentir los efectos positivos de la meditación.